Hola, buen día. Tiene el micrófono silenciado. Computadora, entonces, ¿ahora? Sí, ¿Ahora sí, me se escuchas? escucha bien. Bueno, mejor que el otro día. Sí, sí. Bueno, esperemos que salga mejor que el otro día. Nos vamos acostumbrando todos. No sé si yo ya tengo las 10, no sé ustedes. A mí me marca 9:58. Bueno, vamos a esperar un poquito entonces. ¿Tuvieron algún inconveniente con esta bolilla? No, no es muy complicada. ¿Tuvieron algún inconveniente con alguno de los temas? Hola, profe. Sí, Buenos días. No, buen por día. suerte no, pero no llegué a leer todo el material. Así que voy a ir escuchando y si me surge alguna duda le pregunto. Bueno, sí, no es muy complicada. Para ustedes si bien algunos temas no están habituados a escucharlos o no han escuchado hablar antes, por ejemplo, de externalidad, eso no es un tema que sea complicado. Esperamos si quieren 2 o 3 minutitos y ya empezamos. Podemos ir haciendo como las clases anteriores, ir siguiendo los temas, ¿les parece? En el orden que estaban dados en la clase grabada, y ustedes me van consultando. Ahora sí. Bueno, entonces volvemos a hablar un poquito de lo que hablamos recién, porque la clase entonces no se estaba grabando. Lo que vamos a ver hoy son las funciones del Estado. Hacemos un repasito de lo que ya dijimos. Depende del tipo de sistema económico, es el grado de intervención que va a tener el Estado. Aún así, en los sistemas más libres, el Estado interviene cuando se presentan determinadas situaciones en que amerita que intervenga. Habíamos dicho que en los mercados de competencia perfecta, la oferta y demanda se regula sola. Cuando el precio es menor, se demanda más. Cuando hay alguna circunstancia que hace que se comience a demandar más, eso hará que los precios suban y solo se ajusta y se vuelve al equilibrio. En aquellos mercados imperfectos se produce lo que se denominan fallos de mercado, y el estado, esos fallos pueden ser positivos o negativos. Después vamos a ver que los positivos es cuando provocan que se produzca menos de lo que socialmente se desea, y en los negativos se produce más de lo que socialmente se desea. Entonces va a intervenir el Estado para regular esa cantidad. También va a intervenir para estabilizar la economía y propiciar el crecimiento económico mediante una política macroeconómica. Entonces, como vimos recién, la economía atraviesa ciclos. La etapa del pico más alto, digamos, porque lo graficábamos en forma de montaña, va a ser el auge, y la última etapa es la de la depresión. Después hay una etapa de crecimiento, que es la recuperación, y una etapa de recesión, que es la de la caída. Entonces el Estado puede intervenir
para que la magnitud de la caída sea más leve, tomando diferentes medidas. Decíamos que este año, por ejemplo, se tomaron medidas como ayudas para el pago de los sueldos, como se pueden tomar medidas también impositivas, que en este caso, en este año no se han tomado, en lugar de bajar, incluso algunos subieron, pero sí se ha otorgado el IFE, se ha otorgado el ATP, que era la ayuda para el pago de sueldos. Eso es para alivianar entonces estas caídas. En esos temas interviene el Estado. Después decíamos también que va a tratar de procurar la equidad mejorando la distribución del ingreso. Y recuerden que no es lo mismo una distribución igualitaria que una distribución justa. Acá hay varias discusiones, pero lo que se trata de que haya una distribución más justa y que se cubran las mínimas necesidades para todos. Vamos a arrancar entonces con lo que eran los fallos del mercado. Creo que no habrán tenido mayor inconveniente cuando leyeron lo de los fallos del mercado. Los fallos en realidad son consecuencias no deseadas que provoca una acción entre oferentes y demandantes, pero que provoca una acción sobre terceros. Es una consecuencia sobre terceros de una decisión de otro. En realidad esto lo llamamos externalidades. Porque los fallos tienen lugar cuando se producen mercados de competencia imperfecta. El mercado de competencia perfecta ajusta solo precios y cantidades, no sucede lo mismo en los mercados de competencia perfecta. Entonces tenemos, las condiciones son que haya competencia imperfecta, que haya externalidades y que haya información imperfecta. Habíamos dicho que los mercados perfectos, todas las partes conocen lo que sucede, por eso era lo más parecido a un remate. Estamos allí, todos sabemos qué se ofrece, a qué precio se ofrece, nos ponemos de acuerdo o no. No sucede eso en los mercados de competencia imperfecta. Después tienen ustedes en el video la eficiencia de los mercados, y tenían en el mercado de competencia perfecta cómo se fijaba el precio, y lo que está ahí es precisamente eso, cómo se ajusta. La eficiencia de los mercados, la eficiencia en realidad no es, digamos, la eficiencia no es lo mismo que una medida eficiente, no es la medida que una medida justa. Si leyeron, habrán visto ¿qué significa eficiente? Que yo tengo todos los recursos, utilizo todos los recursos con los que cuento. Si yo tengo, por ejemplo, una flota de 30 taxis y hay 2 empresas para repartir los taxis, yo mientras reparta los 30 taxis estoy tomando una decisión eficiente porque no estoy dejando ningún recurso sin utilizar. Si le doy 2 taxis a una empresa, la otra toma 28, es una decisión eficiente desde el punto de vista de Pareto, porque recuerdan que él decía que una medida es eficiente cuando para beneficiar a uno tengo que perjudicar a otro. Entonces, si tengo 30 taxis y a uno le di 2, el otro le puedo dar 28. Ahora, si a uno le doy 3, al otro estaré en condiciones de darle 27. Si reparto menos taxis, a uno le doy 3 y a otro 20, esa decisión no es eficiente porque quedan recursos sin utilizar. Ahora, si yo ya repartí los 30, si uno tiene 2 y el otro tiene 28, para aumentarle los taxis al que tiene 2, y de acuerdo a lo que dice Pareto, tengo que, para beneficiar a uno, perjudicar al otro. Eso significa que utilizo todos los recursos. Como más que esos no tengo, si le quiero dar más a uno, le tengo que sacar al otro. Eso es la eficiencia desde el punto de vista económico. ¿Sí? En cambio, en los mercados de competencia perfecta, solo se va ajustando la cantidad en función a los precios y a la demanda y oferta. ¿Entendieron? Sí. Sí, entendí lo que decía, pero a mí quedó una duda cuando leí el material de externalidad negativa y la positiva. Quería ver, o sea, más que nada ver si había entendido, que la externalidad negativa vendría a ser que los mercados no producen una cantidad mayor a la que es deseable por la sociedad, y en este sentido la externalidad, o sea, esa es la negativa, ¿no? Como que producen más de lo que la sociedad necesita. Y la positiva dice algo así como que hay, o sea, llevan a los mercados a producir una cantidad menor a la socialmente deseable.
Entonces, Sí. en este sentido, por ejemplo, para solucionar lo que vendría a ser el problema en la negativa, tendrían como que subsidiar los bienes para que No, al revés, en la positiva. porque me confunde eso. Sí, ahora lo vemos con un ejemplo simple. Bueno, eso que vimos Dale. recién era la eficiencia, ¿no? Entonces, esa eficiencia no se produce en los mercados imperfectos. Entonces, se produce en situaciones como la que vos dijiste recién, externalidades, o sea, consecuencias a terceros. Por ejemplo, y en el caso, un caso doméstico que le ha pasado a mucha gente, a dos casas de mi casa construyeron un edificio. ¿Eso qué provocó en mí? Una consecuencia, en este caso, negativa, porque mi casa ahora vale menos, ¿sí? Pero a la casa de al lado, que es una casa que está abandonada y está mal, le provocó una consecuencia positiva. ¿Por qué? Porque ahora va a poder vender más fácil el terreno para que construyan un edificio, por ejemplo. Después, otro ejemplo común, una fábrica de harinas de pescado, los desechos traen una consecuencia negativa de contaminación. Entonces quiere decir que esa fábrica de pescado, por ejemplo, de harina de pescado, al eliminar los desechos y provocar contaminación, quiere decir que socialmente nosotros desearíamos que produzca menos, ¿sí? Entonces, por eso decimos que las externalidades negativas se dan cuando producen socialmente más de lo que la sociedad desea. ¿Por qué? Porque con esa mayor producción con esa producción está provocando consecuencias negativas. Por eso decimos que está produciendo más de lo que socialmente se desea. Lo que socialmente se desea no es lo mismo que lo que privadamente uno desea, porque obviamente la fábrica lo que va a querer es producir más, pero socialmente el daño que provoca es mucho mayor, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿cómo puedo hacer para que disminuya la producción? Ahí el Estado va a intervenir y, por ejemplo, o le va a poner multas o le va a poner condiciones para que la contaminación, no sea tan gravosa, o le va a poner límites, le puede poner cupos, ¿sí? Por el contrario, hay casos en donde se produce una externalidad positiva. Supongamos al revés, que al lado de mi casa hay un edificio histórico que está derruido. Si ese edificio lo arreglan, el municipio puede intervenir para por ejemplo, para que todas las fachadas de las casas antiguas sean mejoradas, y eso provoca mayor valor para las propiedades del barrio, o si fuera el centro histórico, atraería mayor turismo. Entonces eso trae consecuencias positivas, son externalidades en este caso positivas, porque se hizo para proteger la casa, pero trae consecuencias que son positivas. Entonces, quiere decir que si eso provoca hechos positivos, lo que yo tendría desde el Estado, lo que tendría que hacer es tratar de incentivar esas situaciones. A ver, un segundito. Claro, por ejemplo, mediante un subsidio al edificio para que lo pueda reconstruir y genere mayor beneficio a todos. Claro, Listo, entonces ya entendí. vos Tenía invertido los conceptos. Claro, vos subsidiás esa actividad para que haya más servicio o se provoca más esa situación. Esperen que acá hay alguien que yo no estoy muy canchera con esta, que está chateando. Acá alguien me pone, la externalidad negativa debería pagar impuestos ya que perjudica a terceros, creo que es así. Sí, es así. ¿Se entiende? Pagar impuestos o establecerle cupos o establecerle multas, o por ejemplo, en el caso de ponen un bar al lado, la consecuencia negativa podría ser el ruido que provoca para los vecinos, entonces pongo controles, por ejemplo, para que esa consecuencia negativa sea menor, ¿sí? En el caso de la educación, como vos dijiste, Brisa, en ese caso conviene subsidiarla. ¿Por qué hay muchos colegios que están subsidiados? Porque el Estado no llega a cubrir todas las necesidades de educación, entonces
como esto provoca una externalidad positiva, socialmente provoca muchos mayores beneficios que los que les va a provocar a cada uno de ustedes, porque una sociedad más preparada es una sociedad, una mejor sociedad, una sociedad que va a crecer más, que va a tener mayores conocimientos, entonces el Estado interviene subsidiando. Por eso decimos que las externalidades positivas se producen en realidad, si el Estado no interviniera, en menor medida de lo que nosotros deseáramos. ¿Sí? ¿Alguna duda con esto? Sí. Una duda, pero creo que va un temita más. Dice que hay políticas públicas de externalidades, ¿no?, que tiene el Estado. Sí. Y son las políticas de orden y control y las políticas basadas en el mercado. A ver si entendí. Las de orden y control, que son las que regulan directamente el comportamiento, vendrían para las externalidades negativas, en este sentido de poner un impuesto o hacer que no se O genere controlar el más ruido, o los o las desechos. escuelas, etcétera, o que no se derrumbe el edificio, bueno, Sí, o no, que sí. no dificulte. Y después las políticas basadas en el mercado vendrían a ser las positivas, ¿no? Donde se le dan subsidios, por ejemplo, a los dueños del edificio para que lo puedan reconstruir, o a las escuelas para que puedan funcionar y generar un bien mayor, ¿no? Sí, ahora lo vemos bien. Es más o menos así, pero vamos siguiendo, hay una pequeña diferencia. Así, entonces, eso que dijimos recién, de sacar provecho de una externalidad positiva o disminuir el efecto negativo de una externalidad negativa, es lo que se llama internalizar una externalidad. Esa consecuencia no deseada le voy a sacar provecho o voy a hacer que sea menos gravosa. Ahí estoy internalizando. ¿Cómo hace el Estado? Como lo que vos dijiste, o poniendo gravámenes, o poniendo subsidios en el caso de las positivas, o fomentando, o puede que disminuya por determinada cantidad de años, le baje impuestos a esa externalidad, a esa consecuencia positiva que provoca. Y depende de las circunstancias. Por ejemplo, si yo tengo un kiosco y al lado me construyen un colegio, para mí eso va a provocar una externalidad positiva, porque voy a poder vender más. En realidad, cuando el colegio fue inaugurado, cuando establecieron el colegio, no pensaron en la consecuencia que podía provocar en mí, ¿sí? Y a su vez al vecino de al lado le puede provocar una consecuencia negativa por el hecho del ruido que provoca tener el colegio y la cantidad de alumnos y no poder estacionar. Entonces muchas veces el Estado interviene, como dijimos recién, regulando. En el caso de la consecuencia positiva va a ser entonces subsidiando a la escuela, pero también puede regular la consecuencia negativa estableciendo, por ejemplo, la prohibición de estacionar en esa cuadra en el horario pico de los colegios, o hay algunos colegios que tienen una persona de seguridad que no deja que los chicos bajen en la puerta del colegio si para ello tienen que estacionar en doble fila. Entonces ahí interviene, digamos, el Estado para internalizar esta externalidad. Pero a veces hay cuestiones que se pueden resolver entre privados. ¿Recuerdan haber leído o escucharon lo del teorema de Coase? Eso significa que muchas veces no es necesario que intervenga el Estado, sino que podemos, entre las partes, tratar de arribar a una solución. Bueno, no hay una prohibición de que haya, obviamente, si dejaron establecer el colegio, no hay una prohibición de que ese colegio, de que esos chicos tengan recreo. Pero sí lo que yo puedo como vecino es acordar, por ejemplo, con las autoridades del colegio, que los sean un poquito más largos y no haya recreo tan seguido, porque si no permanentemente estaría con ruido. Eso sería arribar a una solución entre privados, y a eso apela el teorema de Coase, que muchas veces no es necesario que el Estado intervenga para resolver estas externalidades, sino que entre privados se pueden hacer. Lo que también tienen ahí en el teorema de Coase, quienes lo leyeron, van a ver que muchas veces no se puede arribar a soluciones por el costo que ella implica. En realidad, en el video creo que José les menciona
papel que juegan ahí los abogados y el costo de los mismos. Esto sería entre privados, por ejemplo, poder arribar a una solución a través de una mediación, que muchos de ustedes el día de mañana también seguramente van a actuar como mediadores. Entonces, esa mediación hace que el Estado no intervenga, o hay mediaciones en que interviene, pero sin necesidad de llegar a ese caso, lo resolvemos entre particulares. Después, lo que vemos también, bueno, distintas formas eran de regular las externalidades. Acá tienen regulaciones sociales, controles directos, que ya las dijimos. En el caso, por ejemplo, de un hospital, de un sanatorio, hay regulaciones de cómo desechar la basura. Entonces tengo que los desechos patogénicos, los diferentes tipos de desechos, los voy a ir aislando para que no provoquen consecuencias negativas. Eso sería una regulación, un control directo, o cuando, por ejemplo, en los primeros días que se pudieron abrir ahora los bares de cuarentena, había un control más seguido sobre la cantidad de personas que estaban, el distanciamiento social, si la gente usa barbijo en los lugares. Otras son normas de responsabilidad, de legislación y responsabilidad patrimonial. Responsabilidad patrimonial, tengo que pagar una multa si hago una infracción en cuanto a esas medidas. Otras serían medidas basadas en el mercado, incentivos, desincentivos y tasas. Fijar tasas o fijar impuestos para solucionar el tema de la externalidad, en este caso, sí, negativa. Después, entonces ahí vimos externalidades. Vamos a ver ahora otros fallos del mercado, que son los bienes públicos. ¿Comprendieron bien lo que eran los bienes públicos? Para ello vamos a hablar, dijimos que vamos a clasificar a los bienes en excluyentes y en contrapartida no excluyentes, y vamos a clasificar a los bienes también a rivales en el consumo y no rivales en el consumo. La definición de excluyente es simple. Yo, para acceder a ese bien, tengo que pagar por ese bien. Si no pago, quedo excluido del uso o del consumo de ese bien. ¿Alguna duda con eso? Después, entonces, acá tenían ustedes en la filmina que son excluyentes y el productor puede evitar que los consuma gente que no paga por ellos. O sea, lo pago, lo tengo, no lo pago, no accedo o no lo tengo. Son rivales en el consumo si la misma unidad de un bien no se puede ser consumida al mismo tiempo por otra persona. ¿Sí? En este caso que estamos todos hablando o viéndonos por Zoom, esto no es rival en el consumo porque somos muchos los que estamos accediendo al mismo bien a la vez. ¿Sí? Pero para poder acceder a Internet tuvimos que pagar. Entonces, en este caso es no rival en el consumo, pero ¿es excluyente o no excluyente? Es excluyente, porque es excluyente. si no pagas el servicio no lo puedes usar. ¿Alguien dijo algo? No sé, no escuché, me pareció que alguien intervenía. Bueno, entonces vieron ustedes que tienen un cuadro con doble entrada. En el cuadro teníamos, antes les quiero aclarar, bueno, teníamos bienes privados, bienes artificialmente escasos, que por ahí si en el examen les aparece, o en algún libro, quienes hayan leído otra bibliografía, o la bibliografía que incluso está indicada, en algunos lados no dice bienes artificialmente escasos, sino bienes reservados. Entonces, si les aparece bienes reservados, van a ser los bienes artificialmente escasos. O en algunos lados dice bienes con cupo o bienes de peaje. No quería dejar de decirles esto porque quizás les aparezca alguna pregunta haciendo referencia a bienes de peaje, a bienes reservados, que serían entonces los bienes artificialmente escasos. Entonces, en el cuadro nosotros tenemos bienes, por un lado tenemos bienes que son excluyentes, no excluyentes, y rivales en el consumo y no rivales en el consumo. Los rivales en el consumo dijimos que eran aquellos que no pueden ser consumidos por más de una persona a la vez. En el ejemplo de la clase tenían el sándwich, pero hay numerosos bienes, que son rivales en el consumo. Y dentro de los rivales en el consumo tenemos bienes privados y los recursos comunes. Entonces, por ejemplo, les podrían preguntar, ¿qué tienen en común los bienes
privados y los recursos comunes es que, por ejemplo, en este caso, si les preguntan qué tienen en común, es que ambos son rivales en el consumo. Si les preguntaran en qué se diferencian, es que uno es excluyente, por uno debo pagar, y por los recursos comunes no debo pagar. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, en el ejemplo que ustedes tienen ahí, como bien privado, que es rival en el consumo, porque si lo consume otro no lo puede estar consumiendo otro a la vez, si lo consume uno, perdón, y a su vez debo pagar por eso. En el ejemplo tienen ustedes el trigo, el auto, referido al conductor del auto. Si está uno sentado en el lugar de la conducción, no puede estar otro, y tuve que pagar por ese auto, y por eso lo denomino privado. Ahora, aquellos excluyentes, rivales en el consumo, pero no excluyentes, es decir, no debo pagar por ellos, tenían el caso, por ejemplo, del caso de que voy a pescar al mar y el pez que saco, eso implica que yo usé un recurso común, no tuve que pagar por ello, pero sí es excluyente porque el pez que saqué yo no lo va a poder, ya es pescado, no lo puede sacar otro. ¿Sí? ¿Alguna duda con esto? Hola, buen día. Sí. A mí no me quedó muy claro lo del ejemplo de la autopista, como que me confundió más que otra cosa. El ejemplo, ¿Cuál por era el ejemplo, ejemplo? Que decía que la autopista de cuota no congestionadas o las autopistas de cuota congestionadas, como que no entendí muy bien. O sea, sé que Bueno, habla de los peajes y eso, pero como que no me quedó muy claro. Bueno, ahora lo vemos entonces, porque eso sería un bien artificialmente escaso, o un bien de peaje, se lo llama también, o un bien reservado. Un bien reservado es aquel que es no rival en el consumo, puedo usarlo yo, como dijimos el caso de Netflix, o de Zoom, o de Internet, y lo puede estar usando otro a la vez, ¿sí? Pero es excluyente porque debo pagar por ello. Entonces, en el caso de la autopista, no lo usa una sola persona a la vez, entonces es no rival en el consumo, pero a su vez debo pagar un peaje, ¿sí? Y lo que te dice ahí, una autopista no congestionada, porque si una autopista estuviera congestionada, ya ahí no podría pasar ninguno, a eso se refiere. Pero la autopista con peaje es un bien no rival en el consumo, porque lo usan más de uno a la vez, y tengo que pagar por ello. ¿Más o menos te quedó? Sí, ¿Claro? sí, ahora sí, gracias. Sí. Bueno, no de nada. El otro caso era el software de computadoras que tenían, el caso de Netflix, el caso, bueno, cualquiera de las otras, ahí no me sale, de lugares que hay para acceso a ver películas. Ahora va a estar Disney también pagado aparte, o el cable. Esos serían entonces no rivales en el consumo, porque mientras yo miro el cable hay un montón que lo pueden estar mirando, pero para ello debo pagar. Debo pagar una cuota o una adhesión, por eso también se lo llama bienes de cuota. Y por otro, sí. Pero en el caso, por ejemplo, particular de Netflix, que cada uno tiene una cuenta y por lo general una cuenta puede tener 5 usuarios, sí sería rival en el consumo, porque no podrían haber más de 5 personas Al usando mismo la cuenta. tiempo. En Claro. realidad, sí. En realidad, si vos pagás por los 5, creo que sí, ¿o no? No, pero paga por no podría cantidad. haber 6 personas en este sentido. O sea, es excluyente porque nosotros lo pagamos y es rival en el consumo porque, o sea, reduce la capacidad para usarlo. Pero en el Así. otro es que una persona al mismo tiempo no puede estar usando ese bien. Acá hay varias que pueden estar usando, porque además está la posibilidad de que la sexta saque otro abono de Netflix, ¿sí? Bien, bien. O sea, es En cuando cambio, el sándwich, si lo estoy comiendo yo, no hay forma de que los otros lo estén comiendo, ¿sí? Bien, ahora lo entendí. Bueno. Y después tenemos el caso de los bienes públicos. Bienes públicos son aquellos bienes que no son rivales en el consumo, o sea, mucha gente lo puede estar utilizando a la vez y no hay que pagar por ello. Los casos más comunes son el de la justicia y el de la defensa nacional. Si estuviéramos en un sistema de un país con una intervención tal que no hubiera acceso, que no hubiera posibilidad de educación pública, ahí podríamos llegar a hablar. Pero no es el caso porque la educación puede ser paga, de hecho dijimos que provoca una externalidad positiva y el Estado subsidia ese servicio. Ahí está la universidad pública, pero está también la universidad privada, ¿sí?
En cambio, la defensa y la justicia son siempre de acceso gratuito, ¿sí? Para asegurar esos servicios indispensables y para asegurar que todas puedan acceder a los mismos. Entonces ustedes van a estar, el día que sean abogados, van a formar parte, ¿no? Quienes intervengan en el sistema judicial, y aún ustedes pueden intervenir dándole... creo que hay asesoramiento gratuito, se pueden anotar como asesores gratuitos, porque el Estado tiene que garantizar entonces que aquel que no tenga abogado pueda acceder igual a la justicia. Sabemos que para acceder a un juicio tengo que estar representado por un abogado, pero están creados los mecanismos como para que yo pueda entrar sin necesidad de pagar si no lo pudiera hacer. Pero el servicio de justicia es un bien al que no hay rivalidad en el consumo y es no excluyente. ¿Alguna duda con esto? Yo creo que Sí. tengo algo mal en mis apuntes, pero se lo pregunto porque recién lo leí con lo que explicó, me parece que está mal. En recursos naturales yo tenía que eran rivales en el consumo, pero no excluyentes, pero en sí no serían rivales en el consumo, ¿no? Porque tengo como ejemplo el agua del río, la autopista descongestionada y el aire, pero el aire no puede ser rival en el consumo. ¿O sí? No, yo entiendo que no. Está mal entonces, ¿no? O sea, los recursos La naturales... verdad, busca otro ejemplo Claro. que sea más claro. Después yo lo busco a ver qué opina. Hay algunos que hay diferente opinión, pero busca alguno que haya la característica... Pero en sí los recursos naturales entonces no son rivales en consumo y tampoco son excluyentes, ¿no? Porque yo tenía que eran rivales en consumo. Vos tenés que son rivales en el consumo. Sí, cuando hablábamos en el caso de los recursos naturales como la pesca, ahí sería rival en el consumo. En cambio, cuando yo estoy bañándome en el mar, ahí es no rival en el consumo. Ah, o sea que pueden o no pueden ser. Y O sea, depende el uso. Por ejemplo, si yo me estoy bañando en un río, ahí podemos estar varios bañándonos en el río. Ahora, si yo utilizo como recurso la pesca del río, ahí sí el claro. pescado que saqué yo no lo podés sacar vos. Bien, ¿Sí? entendí. Gracias, profe. De nada. Vamos, si alguien me quería consultar algo. Bueno. ¿Alguna duda con este tipo de bienes? Quería ver otras veces a qué se hacen. O después me fijo de algunas consultas hechas antes a ver que les puedan servir a ustedes. Entonces los que les pueden preguntar, bueno, también es, por ejemplo, las características de un bien rival en el consumo, o no rival, o excluyente o no excluyente, o las diferencias entre uno y otro. Por ejemplo, la diferencia entre privados y los reservados o artificialmente escasos, ¿cuál es la diferencia? Que uno es rival y el otro no, pero ambos son excluyentes. O la diferencia entre no rivales en el consumo y, entre los bienes artificialmente escasos y los bienes públicos, es que unos son excluyentes, por uno hay que pagarlos, y por el caso de los bienes públicos, no. Profesora. Sí. Hay una quinta categoría que en el audio menciona. Hay una quinta categoría, sí, que son las de las necesidades preferentes. Que ahí podía entrar lo de la educación. ¿Sí? Está bien. A ver, después podemos seguir entonces con lo que sigue. No, acá tenía unas consultas que habían hecho en otras clases, después las miro para ver si los puedo orientar un poco en algunas dudas que otras veces han consultado. Y lo que sigue después también, habíamos dicho que el Estado, desde el punto de vista macroeconómico, lo que vimos recién también, hablábamos de los bienes públicos. Ahora vamos a hablar entonces que va a intervenir en la lucha contra la desigualdad y la pobreza. ¿Sí? El último, no sé si tienen idea cuál es el valor hoy para estar debajo de la línea de pobreza o debajo de la línea de indigencia. Debajo de la línea de indigencia significa que no me alcanza siquiera para cubrir la canasta básica alimentaria. En cambio, la línea de pobreza se mide cuando no puedo cubrir la canasta básica común. La canasta básica alimentaria se refiere a alimentos muy básicos,
polenta, harina, leche, manteca, y la canasta básica común. Además de eso, incluye otros artículos de primera necesidad, como podrían ser artículos de limpieza, también servicios, salud y transporte. Los números hoy en realidad están un poco alejados, ¿no? Porque hoy en día, para no caer en la indigencia, basta con que una persona adulta tenga ingresos por 6.082 pesos mensuales, de acuerdo al INDEC. Y después, para la línea de pobreza, una persona adulta necesitaría, para no caer en la línea de pobreza, tener al menos 14.718 pesos. Entonces, vemos que la cantidad de gente que hoy entra en la línea de pobreza e indigencia, que ni siquiera llega a esos valores, es necesario que intervenga el Estado para tratar de alivianar y disminuir esa cantidad de indigentes o de pobres. Gráficamente se mide a través de lo que se denomina la curva de Lorenz. ¿Entendieron cómo era el gráfico? El gráfico sí. Está medio desactualizado igual ese índice, ¿no? Porque ahora mismo creo que una persona estaría por debajo de la indigencia cobrando eso, o sea, no alcanza, subieron todos Estos los valores precios. que yo te dije son los últimos, no son los actuales. O sea, ¿y lo regulan con inflación también? Es que esto se saca sacando el valor de una compra mínima de esos productos que yo te dije. ¿Podría repetirnos los valores? Sí. Para agosto, que fue el último que se sacó, el valor para un adulto, para no caer en la línea de indigencia, es de 6.082 pesos por mes. Mensuales. Y para la línea de pobreza, 14.718. Esto se los doy como dato informativo para que vean que a veces la realidad va un poco, o los números no acompañan como se saca por estadísticas, a veces con el rezago de la información se obtienen esos números. El tema, por ejemplo, la canasta básica, hay muchos de los productos que están en precios cuidados, entonces por eso es que no es tan alto el número. Entonces, el gráfico lo que nos demuestra, y es lo importante es que entiendan que yo tengo una bisectriz, la recta que divide el cuadrante en dos partes, ¿sí? Que divide en dos en ángulos de 45 grados, ¿sí? Lo que significa ahí que en esa recta tendría, ¿recuerdan el gráfico? Que tenía la recta y por debajo la curva de Lorenz, que era una curva más panzona, ¿sí? La recta lo que dice es que hay que no hay nada de desigualdad, que el 10% cobra el 10% de ingreso, el 20% el 20% de ingreso, ¿sí? En cambio, la curva de Lorenz lo que nos va a demostrar es la distribución real. En el ejemplo ustedes que tenían, creo que era que el 60% de las familias más pobres llevaban el 22% de los ingresos, ¿sí? Y el último tramo, el 10% con mayores ingresos, no recuerdo bien en el ejemplo que tenían, que creo que tenía alrededor del 40% de los ingresos. Entonces, si les preguntan qué es lo que representa la curva de Lorenz, la curva de Lorenz no representa la igualdad, por el contrario, lo que representa es la desigualdad en la distribución del ingreso. El Estado lo que tiene que intervenir es para achicar la panza, digamos, es para que haya menor diferencia entre la panza de la curva y la recta que indica la igualdad. ¿Se entendió entonces eso? Lo que interesa es que el Estado intervenga disminuyendo, entonces, por ejemplo, a través de subsidios, hace que esa gente tenga mayores ingresos y que esté menos alejada de la línea de la igualdad. Entonces, lo importante ahí es que entiendan que la curva de Lorenz no marca la igualdad, sino que marca la desigualdad. Y después tenían el caso de cómo se mide a través del coeficiente de Gini, que es igual a 0 cuando hay desigualdad igual a 0 cuando estamos sobre los puntos de la recta de 45 grados, y la desigualdad mayor se da entonces cuando la panza es mayor, cuando el coeficiente es 1, ya sería el caso de la desigualdad completa.
Entonces, cuando está entre 0 y 1, lo que me marca es el grado de desigualdad que hay, o la profundidad de la distorsión de la distribución del ingreso. ¿Cómo puede intervenir el Estado para mejorar esa distribución del ingreso? Porque a su vez la mejora no solo dándole ingresos, sino dándole mejor educación, dándole más salud, dándole mayor protección, mayor seguridad. Bueno, una de las fuentes son los impuestos. No es la única, pero lamentablemente en todos los gobiernos siempre apelan a poner más impuestos. Entonces los impuestos se van a establecer sobre ingresos, sobre bienes. El impuesto inmobiliario me grava la propiedad que yo tenga, el impuesto automotor me grava el auto que yo tenga, el impuesto a los ingresos brutos, el impuesto a las ganancias, gravan ingresos, ¿sí? Y con esto el impuesto a los... en realidad el impuesto sobre mis ingresos hay varios impuestos, que también está discutido eso, si se puede superponer los impuestos, pero lo cierto es que me gravan impuestos a nivel nacional, a nivel provincial y a nivel municipal. Entonces, si yo tengo un comercio a nivel municipal, voy a tener que pagar una tasa de seguridad e higiene que se saca sobre la facturación que tengo, sobre el ingreso bruto, porque de la facturación que yo tenga, en realidad, para determinar cuál es mi ingreso neto, debiera restar todos los gastos que tengo. Pero en el caso de seguridad e higiene, que se paga a nivel municipal, de ingresos brutos, que se paga a nivel provincial, gravan el ingreso bruto, o sea, sin descontar los gastos que tenga. Y por otro orden, también los ingresos están grabados a nivel nacional, pero ya ahí lo que van a gravar es la ganancia, que es lo que me queda después de descontar a mis ingresos los gastos que tenga. Entonces, ¿qué hacen los impuestos? Reducen el ingreso privado y el gasto privado, y a su vez son fuentes de recursos para el gasto público. Por eso a veces es discutido la implementación de mayores impuestos, porque si bien da mayores recursos en un determinado momento para el Estado, también a la larga va a disminuir el ingreso disponible. ¿Recuerdan cuando hablábamos de ingreso disponible? El ingreso disponible de la gente, porque era el ingreso personal menos los impuestos directos, que era el disponible. Por lo tanto, a la gente le va a quedar menos ingreso para consumir, menos ingreso para demandar. Entonces, menor demanda, menor producción, a la larga menor oferta. Entonces, de ahí la importancia de lograr el equilibrio para no ahogar con impuestos y tampoco quitar recursos al Estado, pero muchos países lo que implementan al revés, es la baja del impuesto para lograr el efecto contrario. También lo que sirve los impuestos, dijimos, es para reducir los incentivos para llevar a cabo determinadas actividades. Tienen ustedes en la filmina de la clase grabada. ¿Qué sería reducir los incentivos para llevar a cabo determinadas actividades? Sería fundamentalmente para aquellas actividades que provocan, por ejemplo, externalidades negativas. Entonces, yo grabo la nafta, lo puedo estar haciendo para que haya menos contaminación, para que haya menos aglomeramiento en la ciudad, o puedo establecer incluso en este caso zonas o tarifas más caras para el estacionamiento en plenos centros urbanos, para evitar estas consecuencias negativas. También el impuesto a los cigarrillos tenemos para, por ejemplo, evitar los daños que pueda provocar, no solo para contaminar, sino también para la salud de la gente. Y por otro lado, al revés, puedo el signo contrario, digamos, puedo otorgar subsidios que tienen el signo contrario de los impuestos, ¿sí? Recuerdan también cuando pasábamos del ingreso personal al ingreso disponible, restábamos los impuestos y sumábamos los subsidios. En este caso también el Estado, además de cobrar impuestos, puede, como ya vimos, poner subsidios. En este caso sería para provocar mayor producción de aquellos bienes que provocan externalidades positivas, ¿sí? Bien. También va a establecer impuestos, por supuesto, para hacer frente al gasto público. En el gasto público, por ejemplo, entramos acá, no solo yo, que estoy cobrando un sueldo de
de la universidad, sino ustedes también, que estamos accediendo al sistema de Zoom por clases a través del gasto que hace la universidad a través del gasto público, ¿sí? Lo mismo el pago que se hace cuando hablábamos de la justicia, de la defensa, bueno, todo eso hay que solventarlo con gasto público, ¿sí? Para eso sirve también el impuesto. Sí, había dicho que había diferentes maneras de recaudación que no necesariamente tenían que ser impuestos, como cuáles serían. Y ¿Qué después método? son similares a los impuestos como tasas, o por ejemplo las empresas públicas que presten servicios, que actúan como si una empresa, en lugar de empresas privadas, tenemos una empresa pública de energía eléctrica, el cobro de ese servicio sería una fuente de ingresos, por ejemplo. ¿Sí? Y después ya creo que pasamos a los efectos del gobierno en el mercado de bienes. Después nosotros decíamos que el mercado de bienes se regulaba solo, o si era imperfecto, nosotros podíamos intervenir. El Estado podía intervenir. Cuando nosotros vimos el equilibrio entre oferta global y demanda global, ¿recuerdan? Habíamos visto el ejemplo de una economía simple, con sector privado, y no analizábamos el sector público y el sector externo, ¿sí? Porque la demanda global en realidad estaba dada por parte del consumo, la inversión privada, más la inversión pública y el gasto público, y se le agregaba el sector externo por las exportaciones netas, ¿recuerdan? Y la oferta global, ¿qué es todo lo que puede ofrecer un país? Lo que puede ofrecer un país es lo que produce, o sea, el Producto Bruto Interno, más aquello que importa, ¿sí? Pero después eliminábamos sector público y eliminábamos sector externo, y para hacerlo más simple decíamos que hablábamos del sector privado y decíamos entonces que la demanda estaba dada por los bienes que se demandaban o para consumo o para inversión. ¿Recuerdan eso? Y llegábamos a un equilibrio, entonces el equilibrio de oferta y demanda global me daba un nivel de ingreso de equilibrio. Cuando hablamos en microeconomía de equilibrio entre oferta y demanda de un bien, tenía un precio y una cantidad de equilibrio. Cuando hablábamos a nivel macroeconómico, acá ya no hablamos de precio y cantidad de equilibrio, sino hablábamos de ingreso o producto de equilibrio, ¿sí? Que cuanto más cerca o más alejado esté del óptimo, mayor o peor iba a ser mejor o peor la situación. Cuanto más cerca esté del óptimo, quiere decir que estoy más cerca del pleno empleo, estoy utilizando todos los recursos productivos que tengo. La utilización, y volvemos, y todo se relaciona, la utilización de todos esos recursos productivos implicaba eficiencia, ¿sí? Cuando no sucede eso, que se da lugar en los mercados imperfectos, interviene el Estado. Ahora, ¿vamos a hacer intervenir al Estado? Tenían ustedes, en el gráfico tenían la oferta, que era la bisectriz, la recta que divide al cuadrante en dos lados, y por un lado tenían, no sé si recuerdan el gráfico, no se los muestro acá. ¿Recuerdan? Este se ve, ¿sí? Esta recta de 45 grados, yo acá no veo que se vea bien, pero si ustedes la tienen, esa implicaba igualdad, esa implicaba la oferta que hay. Por otro lado tenía esta recta que era inversión, y por otro lado tenía esta recta que era consumo. Por lo tanto, el consumo más la inversión me iba a dar la suma total de la demanda global, lo que demandaba tanto para consumo como para inversión. Ahí la inversión la graficábamos como una recta. Quiere decir que esa inversión es autónoma o es inducida. A ver si recuerdan. Autónoma es cuando no dependía del nivel del ingreso, o sea, independientemente del nivel del ingreso, es la misma. E inducida, la inversión inducida no varía en función al nivel del ingreso o al nivel de ventas. Esa que tenemos graficada allí es autónoma o inducida. No me quiero equivocar, pero puede ser Inducida, me inducida, parece. ¿no? ¿Eh? Inducida. ¿No? Porque depende del precio, es como que va a ir subiendo o bajando. Pero fíjense cómo está graficada acá. Es una recta que a cualquier nivel de ingreso se invierte lo mismo, por lo tanto es autónoma esa inversión, ¿sí? No depende del nivel del ingreso, ¿sí?
Ah, o sea que siempre va a ser constante. Claro, porque es inversión autónoma. Bien, bien. Recuerden que la inversión autónoma es la que tiene que ver con el efecto multiplicador y la inducida es la que tiene que ver con el efecto ¿En qué acelerador. unidad estaba eso, profe? Así lo repaso después. ¿Cómo? ¿En qué unidad estaba el padrito? A ver, en la que hablábamos de consumo-inversión, yo no me acuerdo, no recuerdo bien el número. Pero igual este gráfico está en esta. No, sí, el gráfico sí, Bien. pero digo el tema de como para repasarlo. Si consumo-inversión creo que es cuentas nacionales, equilibrio macroeconómico, ahí creo. No, o hay una que se habla de consumo-inversión. Dale, Después la busco. Fíjate. Entonces, el gráfico que vimos recién decía que la demanda global era la suma del consumo, que el consumo sí va creciendo, y de la inversión. ¿El consumo arranca de cero? ¿Por qué el consumo arranca de más arriba y no del ángulo, de cero? Porque siempre, por más que no haya ingreso, hay un consumo mínimo que se llama el consumo de subsistencia. Entonces, arranca a partir de ese mínimo de subsistencia, nunca arranca de cero. Sumamos consumo más inversión, nos da la demanda global. Ahora, ¿qué pasa cuando interviene el Estado? Cuando interviene el Estado, yo tenía en este caso, se los voy a mostrar. Por ejemplo, en el caso de que... Acá tendría que tener otra curva La del más. Estado, ¿no? Esta sería la de consumo, la de más arriba, consumo más inversión, y si le agrego el sector público voy a tener el gasto público, entonces voy a tener otra recta o curva de demanda global por encima de la que tenía antes, porque al consumo más la inversión, ¿qué le voy a agregar ahora? El gasto público, ¿sí? Entonces, yo a medida que aumentaba la demanda, recuerdan, el ingreso de equilibrio va a cambiar, ¿sí? Y a través del efecto multiplicador, lo que pasaba es que si el consumo más la inversión crecía en 10, por ejemplo, el ingreso de equilibrio va a crecer en mayor cuantía, ¿sí? Por efecto del, del efecto multiplicador. ¿Sí? ¿Recuerdan? Gráficamente, acá se los vuelvo a mostrar, acá teníamos entonces que este tramo era lo que crecía el gasto público, o sea, aumentaba el gasto o aumentaba el consumo, eso provocaba que hubiera un aumento en el ingreso mayor. Eso es consecuencia del efecto multiplicador. Pero, ¿qué pasa? Cuando yo interviene el Estado con el sector público, ¿crece tan así la curva de demanda global? Si bien crece, el Estado, si pone impuestos, va a provocar que el efecto de la demanda global sea diferente. ¿Por qué? Porque si pone un impuesto, yo, como decíamos antes, del ingreso personal para pasar al ingreso disponible, que era el que yo podía destinar al consumo e inversión, tengo que pagar impuestos. Cuanto más tenga que restar, menos me queda para consumir, ¿sí? Entonces, decimos... Y las empresas también en cierto punto, ¿no? Porque sí, también. mientras más impuestos le pongan a las empresas, menos van a ofrecer, porque más les va a estar costando producir ese producto. Claro, También había algo, profe, o me estoy equivocando, por ejemplo, que para que produzcan, cuando había, por ejemplo, escasez o algo así, el Estado ofrecía a las empresas para que produzcan y, por ejemplo, si no lo vendían, les daba un porcentaje, ¿no? ¿Cómo se llamaría eso? Eso sería que te precios... garantizaban un cierto porcentaje. Sí, política de precios, no, pero no es de precios subsidiados. Sí, yo puedo establecer precios mínimos, máximos, y puedo intervenir si fomentando la producción. Y ahí tenían el ejemplo, creo que ustedes lo vieron, de cuando yo, por ejemplo, en el caso de los precios máximos, va a ser aquellos, vieron el tema de los precios mínimos y máximos, ¿no? ¿O todavía no? Sí. Entonces yo establezco un precio máximo, va a ser para favorecer aquellos bienes de primera necesidad y que no se le cobre más de eso. Esas medidas buscan favorecer al consumidor, pero tiene que ser de corto plazo, porque a largo plazo lo que hago es que al productor
no le convenga producir, porque si las cosas siguen aumentando va a producir a pérdida. En cambio, hay otras situaciones en que me interesa que la gente tenga ese servicio, como por ejemplo el de transporte, y como el precio sería tan alto que tuvieran que fijar para cubrir todos los gastos que tienen, el Estado lo subsidia, que es un poco lo que vos me decís, yo subsidio para que produzca ese bien o ese servicio, porque es necesario para la gente y el Estado interviene pagando parte de ese El precio. caso de los colectivos acá. Claro, del transporte es el caso más común. En estos días hay una empresa láctea muy importante que está pidiendo que se flexibilice el tema de los, de los precios cuidados, por el tema de que con esos precios no están cubriendo costos y las pérdidas se les están acelerando. Entonces es que gráficamente van a tener acá que con la fijación del impuesto ya la curva no se traslada exactamente para arriba, sino que tiene una pendiente diferente, ¿sí? Porque esto hace que el efecto de los impuestos haga, como dijimos, que no crezca tanto la demanda, porque me queda menos ingreso para gastar. Entonces, lo que provoca la intervención del Estado, dijimos que aumentaba la demanda global, pero cuando interviene también fijando impuestos, lo que hace ahora es reducir el ingreso de equilibrio, ¿sí? ¿Alguna duda con esto? Creo que más o menos repasamos todo. Tengan en cuenta, a ver, por ejemplo, que les pueden preguntar cuáles son opciones de fallos de mercado y ponerles algunas situaciones. Sepan ustedes que, por ejemplo, los fallos de mercado, ¿con qué tipo de mercado tienen que ver? Que vimos hoy. Si se asocian alguna consulta, si los fallos de mercado se asocian a mercados de competencia perfecta. La competencia imperfecta. La competencia imperfecta. Por lo tanto, todo aquello que asocian el fallo de mercado a competencia perfecta va a ser falso. A ver, me habían preguntado la otra vez. Después, la externalidad implica que la aparición de una externalidad tenga bien claro que representa una eficiencia de los mercados, por lo que decíamos recién. En los mercados perfectos no se dan las externalidades, por lo tanto, la ineficiencia es la que da lugar a las externalidades. Y si le llegan a preguntar si una externalidad positiva tiene lugar cuando hay ineficiencia, sí, pues muchas veces se confunden porque el hecho de que sea positivo les hace pensar que no es ineficiente. Y es ineficiente porque no se produce la cantidad que se desea, entonces ahí interviene el Estado para, como volvimos a aclarar, para en el caso de las positivas, ahora te quedó claro, sí, Brisa. En las positivas voy a tratar de que se produzca más, y en las negativas voy a tratar de que se produzca menos. Y ejemplos hay un montón. Tiene que ver la consecuencia que provoque al tercero. Después, bueno, habrá preguntas sobre rivales y no rivales, sobre excluyentes y no excluyentes, cuáles son características. Creo que más o menos dimos un repaso por todo. Si tienen alguna duda más. ¿Alguien quiere preguntar algo? ¿No? Bueno, suerte para... Sí. Quería hacerle una consulta, o sea, además de la otra clase que vamos a tener otra clase más de repaso general o la otra va a ser la última? No, vamos a tener una clase de repaso general. Ah, listo, porque me quedaron, o sea, no te las puedo plantear ahora porque me tengo que poner a repasar porque estuve en exámenes hace nada, y la unidad 3 y la 4 las tengo demasiado flojas, que es todo lo de macroeconomía, así que me voy a tener que poner a repasar sobre eso. Como para preguntar. Hasta ahora venís bien. Sí. Bueno, si quieren, después de la próxima clase, cuando haya la clase de repaso general, que ya no vamos a poder, yo trato de ir siguiendo lo que fueron viendo, no puedo seguir todas las unidades, yo o quien se las dé. Si quieren ir mandándolas antes al campus, entonces ya podemos llegar a ser más rápido.
si quieren. Dejamos planteadas en los foros por unidad, ¿no? Claro. Listo, dale. Sí, Gracias. no sé si te va a dejar la última clase, no sé si tendrá un foro, esa clase de repaso para que las pongan todas ahí. Eso, la verdad que no sé. ¿Mm? Bueno, suerte mañana y cualquier duda, hasta mañana voy a entrar hoy a la tarde a ver. Sí. ¿Le puedo hacer una consulta? Sí. Hay en la Dirección Provincial de Inscripción para Personas Jurídicas una parte en la que dice que para inscripciones de personería para la sociedad civil se necesita hacer como un órgano que es administrativo, como de fiscalización, dice, y otro que tiene que ser como asambleario, ¿no? Lo que me piden, por ejemplo, para hacer un ingreso, que yo presente una serie de requisitos, pero que tiene que ver todo con una parte contable, digamos. Yo lo que me gustaría por ahí es si pudiera mandarle la planilla y si me pudiera decir más o menos de qué se trata cada punto, porque yo la verdad que pudiera hacer y conseguir la parte para hacer la parte de asamblea, porque yo ya lo hablé con algunos conocidos, pero hay una parte fiscalizadora que no termino de entender, digamos. Sí, eso no sé si es más para sociedades y eso, pero mándamelo. No sé si acá hay un mail o me podés mandar por privado. ¿Cómo haríamos? ¿Por dónde lo escribo? Bueno, escribime en el chat y yo después en las consultas del grupo y yo de ahí me comunico. Pero yo no estoy en el grupo. ¿En qué grupo? En el campus. Entrás para hacer consultas. Listo, sí. Sí, supongo que tenés que llenar una planilla y te pedirán algún requisito, tendría que verlo. Sí, por eso, yo te lo mando y si me pudieras guiar, estaría bueno. Dale, en lo que pueda te voy a guiar. Dale. Listo. Hace mucho que no escribo una asociación civil, querés inscribir vos. No sé si es civil, en realidad es comercial, pero también civil porque me gustaría hacer otras cosas que no tienen que ver con esa parte. Pero sí, yo se lo muestro y vemos. Bueno, si no, poneme ahí tu teléfono y me comunico. Dale, listo. O un mail, el mail más fácil. Dale. Dale. Bueno, suerte. Muchas gracias. Nos vemos la próxima. Nos vemos, profe. Chao, nos vemos. Gracias, profe.